tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de siniestro de tráfico. Hoy aquí, para conmemorarlo, en el Instituto Fuente Lucena se celebra un acto con actividades y testimonios de profesionales y de víctimas reales que se han unido para reforzar la importancia de la seguridad vial. Buenos días a todos y a todas. Os voy a situar para que el alumnado de cuarto de ESO sepa por el motivo por el que estamos aquí. El 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tráfico. Entonces, hoy, en nuestro centro, queremos honrar a la memoria de quienes perdieron la vida o resultaron heridos en accidentes de tráfico y, sobre todo, a subrayar la importancia de la prevención y la responsabilidad ante la movilidad. Los datos del último año son suficientemente impactantes. El año pasado, en España, hubo más de 100.000 siniestros en las carreteras españolas, cerca de 10.000 hospitalizaciones y, lamentablemente, 1.785 fallecimientos, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Vosotros, el alumnado de cuarto de ESO, pues como peatones, como conductores de patinete, que algunos podéis tener patinete, como ciclistas, o futuros conductores de ciclomotores o de automóvil, pues todos compartimos un mismo espacio y una misma responsabilidad: cumplir las normas que protegen nuestra seguridad y la de los que nos rodean. El propósito de este encuentro es precisamente reflexionar y aprender y asumir un compromiso frente a una movilidad más segura, prudente y consciente. Voy a nombrar a las personas que van a participar en este acto, que son de distintos ámbitos. En primer lugar, el agente local don Antonio José Aguilar Pérez, que es educador vial y experto universitario en criminología, que hablará de la perspectiva social de los accidentes de tráfico y factores de riesgo que los ocasionan. A continuación, el subinspector jefe de policía local de Alhaurín el Grande, don Pablo Rengel Cortés, con máster en seguridad, defensa y perito judicial en seguridad vial, nos comentará los riesgos asociados al uso imprudente del patinete eléctrico, la vigente ordenanza municipal. También a continuación expondrá el señor teniente del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande, que también nos informará sobre qué hacer en caso de accidente de tráfico, el protocolo que existe del PAS. A continuación, después, intervendrá la presentación de la asociación ANDADE y comentará la experiencia personal como víctima de accidente de tráfico a cargo de Ramón, Laredo y Rubén. Después será la exposición de miembros de la asociación Estos Accidentes, dar a conocer a la asociación y experiencia de vida. A continuación, Eva María González, miembro de ATESBAN, que es la Asociación de Técnicos de Educación Vial, pues hablará también sobre la importancia de la educación vial. Y por último, pues este acto solemne, pues se hará un minuto de silencio en recordatorio, en memoria de las víctimas de tráfico, y se interpretará una obra musical. Yo, por mi parte, pues agradecer pues tanto el IE Fuente Lucena, agradecer tanto a la policía local como al excelentísimo ayuntamiento, tanto al alcalde como a la concejala de Educación, a las asociaciones que han venido también, que he nombrado, que van a participar en este acto, y también a la Fundación del Torcal, que en principio, si no llueve, se va a poner un simulador de vuelco ahí en las pistas polideportivas. Ya veremos a las 11:30 a ver qué tiempo nos hace. También agradecer a la Dirección General de Tráfico
que nos ha prestado una gafa para hacer una simulación, y a la Guardia Civil, en fin, que agradecer a todos los participantes de este acto y recordar que en esta jornada lo que queremos transmitiros es que cada vida importa y cada decisión vuestra, responsable, contribuye a evitar una tragedia. Así que nada, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me llamo Antonio Aguilar y antes de empezar con la exposición un poco técnica de la charla de hoy, os quería hablar un poco de mí, ¿vale? Me alegro mucho de estar hoy con todos vosotros porque cada vez que participo en una actividad de educación vial me acuerdo de cuando a mí me la dieron hace pues aproximadamente 40 años. En un colegio en Málaga, en Severo Ochoa, pues tuvieron el equipo educativo y el Ayuntamiento de Málaga la brillante idea de organizar un cursillo de educación vial en el que allí pues hicimos un examen, aprendimos normas viales, muchos consejos, mucha información que me fue muy útil a lo largo de mi vida y además me sirvió como de idea y pues, se me metió por la cabeza de que quería ser policía. Y mira, gracias a Dios estoy aquí y me alegro de estar con todos vosotros. Después también me acuerdo de mi época adolescente, de las edades que tenéis vosotros ahora, que yo he vivido la generación del ciclomotor y motocicleta. En esa época, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, pues estábamos en una etapa muy parecida a la que hay actualmente con la problemática de los patinetes eléctricos. Ahora ya lo veréis que lo vamos a hablar con más detenimiento mi compañero Pablo Rengel. Pues en esa época, en la época de los ciclomotores, había un vacío legal y un lío normativo muy parecido al que hay actualmente, ¿vale? No se obligaba a usar el casco. Si acaso llevábamos el casco escondido para ponerlo cuando nos veía la policía, el que era más cuco. El seguro no era obligatorio en el ciclomotor, ¿vale? La matrícula no era obligatoria en el ciclomotor tampoco. Únicamente había una matrícula del ayuntamiento que tenía poco valor, pero era una especie de registro. Es decir, vivimos una época, fue un poco caótica con el tema de los ciclomotores y hubo muchos accidentes y muchas desgracias. Es más, yo recuerdo, y no se me olvidará jamás, que yo perdí a dos amigos en mi adolescencia, a César y Juan, con dos accidentes de ciclomotores que murieron. Y uno de ellos incluso ya iba a ser papá. Fue rápido el chaval, pero no llegó a conocer ni a su hijo. Entonces son dos cosas que me marcaron mucho, ¿vale? El tema de la importancia de la educación vial, que importamos charlas, y qué cosa más bonita que hacer hoy una actividad de educación vial para conmemorar el Día de las Víctimas de accidentes de tráfico. Pues nada, ya sí quiero entrar un poco en materia, ¿vale? Fijaos, mira, las cifras que os voy a poner en rojo, ¿vale? Para que nos situemos un poquito lo que significan los accidentes de tráfico, ¿vale? Esto es otra pandemia, lo que pasa es que esta pandemia lleva desde que hay vehículos en circulación, ¿vale? Tenemos datos estadísticos desde 1960. Desde esa fecha hasta ahora, más de 200.000 personas han muerto en España, ¿eh? Hablo solo en España. Y mira, por fijarnos un poco a corto plazo, el año pasado murieron 1.154 personas y 4.634 heridos. Este año me voy a centrar un poco más en Málaga, ¿vale? Porque muchas veces vemos la perspectiva, esto es en España, esto no es aquí, tal y cual, no. Me voy a fijar un poco más cerca. En Málaga llevamos 29 muertos en lo que va de año, ¿vale? A nivel nacional, 14 fallecidos por patinete, mirando un poco por el tema de la problemática del patinete, ¿vale? No sé si habréis estado atento un poco a la noticia, pero hace 3 días murió un chico en carretera de Coín, tirando para Coín, Marbella, en un accidente de motocicleta. Es decir, esto lo tenemos todos los días, ¿vale? Esto está a la orden del día. Para que nos ubiquemos un poco, que son 200.000 personas, ¿vale? Muchas veces escuchamos la cifra de 200.000, ¿vale? Un número alto, ¿vale? Pero no nos ubicamos. Pues fijaos que 200.000 personas llenan el estadio Bernabéu 2 veces. 2 veces son las personas que faltan por culpa de los accidentes de tráfico. Sin tener en cuenta los lesionados. He hablado nada más que el caso más extremo, los fallecidos, pero después heridos graves y lesionados de por vida los tenemos a miles. Es más, veremos el testimonio de nuestro compañero Ramón. Al año, 500 personas aproximadamente ingresan en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, ¿vale? Con secuelas que le quedan de por vida. Os voy a poner un pequeño vídeo para que reflexionéis un poco en el tema de las cifras, ¿vale? La autoridad de tráfico siempre nos dice que la estadística del número de accidentes va bajando y de fallecidos, ¿vale? Yo así no lo considero, no creo que estén bajando, todos los años están subiendo, ¿vale? Lo que pasa es que ellos se basan en estadísticas y nos dicen que pues ha habido 19 muertos menos que el año pasado, un 3% menos, lo que ellos quieran decir, ¿vale? Pero en definitiva, todos los años muere más gente, es decir, que la tasa de accidentes realmente, estadísticamente puede bajar, pero realmente todos los años sube, ¿vale? Entonces, a ver, con este vídeo que os voy a poner, os pido que reflexionéis un poco, cuando nos dicen que las cifras de fallecidos bajan y en un momento dado nos dicen que vamos por el buen camino. A ver qué os parece. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any?
100. No sé, uns 200... Un 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat. 100 persones. 150. Si poguéssim arribar a 100... Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poques, la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalà. Seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta, perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada al Tete? Una abraçada! Qui són? El meu home i els meus fills. Que no tenia cap nom. La meva dona i els meus fills. La meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i la meva dona. Els meus fills i la meva dona. La meva neta. La meva filla i el meu marit. Ai, no. Aquests no. Són els meus nets. La meva germana, em moro. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. 0. 0. 0. El número ideal és el 0. Sempre ha de ser 0. Víctimes, 0. 0. Cap ni una. 0. 0, 0. Y nada, ese es el objetivo que todos tenemos que perseguir, el objetivo 0. Y al final nos vamos a dar cuenta que evitar los accidentes de tráfico está en nuestras manos. Bueno, ahora voy a entrar un poco en materia, explicaros realmente cuáles son los motivos por los que se producen los accidentes, ¿vale? Son 3 factores fundamentales. Básicamente la culpa siempre está en el error humano y en nosotros. Es verdad que podemos tener la desgracia de tener la mala suerte de que nos venga alguien mal. Pero si vamos con prudencia, cumpliendo las normas, tenemos muchas posibilidades de evitar un accidente. Los factores básicos son básicamente 3. El 90% de los accidentes de tráfico son por 3 factores. Las distracciones, el exceso de velocidad y el consumo de droga y alcohol. Bajo mi criterio, bajo mi parecer, pues yo creo que el factor más peligroso es el exceso de velocidad. Porque si tenemos un accidente por distracción o si vamos conduciendo con una tasa superior a la permitida, vale, sabemos que está prohibido, vale. Pero si vamos a una velocidad aconsejable, si tenemos un accidente, nunca va a ser grave o va a tener las consecuencias mínimas. Pero lo que digo, estos 3 factores son los fundamentales. Distracciones, me centro un poco. Básicamente sabéis cuál es el motivo, ¿no? El uso del móvil, ¿vale? Simplemente el momento más fácil en el que lo vais a ver claramente y todo el mundo se cree que lo está haciendo bien, en el momento de pararse en un semáforo un conductor y todo el mundo se pone a mirar el móvil. Es decir, estamos totalmente distraídos. Porque aunque soltemos el móvil una vez que iniciemos la marcha, seguro que estamos pensando en lo que hemos puesto en el móvil o lo que nos quiere contestar del móvil. La mayoría de los accidentes que estamos teniendo hoy en día son por distracciones. Bueno, distracciones, otro factor fundamental, como peatón, ¿vale? Como peatones hoy en día vamos medio zombies. Vamos mirando solo la pantalla y no miramos al frente. Estamos teniendo muchos casos de atropello, ¿vale? Cruzamos por donde nos da la gana, no miramos si hay un paso de peatones. Es que no observamos ni la más mínima diligencia a la hora de circular. Entonces, estamos teniendo también muchos casos de atropello. Y al final es siempre por lo mismo, la distracción del móvil. La velocidad, para que os fijéis, simplemente, si vamos por exceso de velocidad, fijaos un poquito en esa pantalla. Un simple ejemplo pongo, 50 por hora, si fuésemos a una velocidad normal en vía urbana 50 por hora y la carretera está en estado normal, pues en 24 metros conseguimos frenar, ¿vale? Pero si vamos al doble a 120, imaginaos lo que necesitamos ya, más de 90 metros para frenar. Es decir, el doble de distancia que necesitamos para controlar un vehículo. Prácticamente muy difícil. En caso de atropello como peatón, fijaos, si por desgracia sufriésemos un atropello, pues si un coche nos impacta a 30 km por hora, pues está demostrado que muere un 5% de las personas. Si el coche que te impacta va a 50 por hora, que es lo que suele ir en vía urbana, que todos creemos que es una velocidad muy normal, pues aproximadamente mueren el 50% de los atropellados. Y si el coche fuese a 80 por hora, prácticamente el atropello es mortal, ¿vale? Una persona en la que le impacta un coche a 80 por hora y más los vehículos actuales, que como tienen mucha altura, el capó es muy alto, el impacto te lo llevas en el tórax. Es decir, la muerte está asegurada. Entonces, porque nos damos cuenta que el exceso de velocidad influye mucho en caso de atropello. Otro ejemplo, en caso de os pongo el ejemplo como si fuese una caída libre. Imaginaos, chocar a 30 por hora es como si cayésemos a caída libre desde un segundo piso. Chocar a 50 por hora es como si cayésemos desde un cuarto piso.
chocar a 70 kilómetros por hora como si cayésemos de un 7º piso. Chocar a 90 por hora, que es la velocidad que se suele ir en autovías, se debe de ir, ¿vale? Que parece que no es mucho. Si tuviésemos un choque, una colisión, es como si cayésemos desde un 11 piso. Imaginaos el impacto, brutal, muerte. El tema del alcohol, vosotros, con la edad que tenéis, que ninguno tiene 18 años, ninguno mayor de edad, sabéis que la tasa es, ¿vale? 0,0, ¿vale? Sí. No debería preocuparme vosotros que no deberíais ni probar el alcohol, ¿vale? Pero bueno, que ya mismo seguro que... ¿Quién es el más mayor de edad aquí ahora mismo? ¿Alguno tiene 18? No. Nadie, ¿no? Bueno, estáis en camino. Lo sepáis. Que el alcohol, además legalmente, la tasa de alcohol va a bajar, ¿vale? Está en 0,25, pero legalmente va a bajar hasta 0,10, ¿vale? Y nada, el objetivo también lo mismo. Al volante, alcohol 0. Y ya el resto de sustancias, pues, ¿qué os voy a decir? Es que no sabéis ni las pastillas que se meten, no sabéis ni lo que se toma. Entonces, pues, ahí ya, por lo menos el alcohol sabemos los síntomas que tiene, que son al final euforia, falta de reflejo, pero cuando se toma otro tipo de sustancias es que no sabemos ni las consecuencias que puede tener. Son, bueno, indescriptibles. Bueno, pues yo ya por mi parte os dejo, ¿vale? Dejo ya con mi compañero, el jefe, Pablo Rangel, para tocar un poco de nuevo la temática de los patinetes, que es la que ahora mismo nos está preocupando más, ¿vale? Nada, gracias por todo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad, bueno, en recuerdo de las víctimas de la siniestralidad vial. Y bueno, muchas veces la sociedad nos ve a la policía y a la Guardia Civil, los cuerpos que estamos aquí presentes, como, bueno, como fuerza y cuerpo de seguridad sancionadores, ¿no? Nosotros en la actividad que tenemos hoy, pues nuestro objetivo es concienciaros de lo importante que es tener cuidado en carretera, tanto como peatón como si os movéis en vehículo, y que seamos conscientes de que cuando tenemos un accidente de tráfico no estamos viendo una película, no podemos dar marcha atrás. Nosotros, cuando llegamos a un accidente de tráfico, nos encontramos la cara de sorpresa de la gente porque no creen que le hayan pasado a ellos. Y un accidente de tráfico pensamos muchas veces que le pasa a los demás. Y no es cierto. El accidente de tráfico estamos, en el momento que pisamos la calle con un vehículo o como peatón, estamos expuestos a que un accidente de tráfico nos toque directamente a nosotros. Por eso os digo la cara de sorpresa que tiene la gente cuando llegamos a un accidente de tráfico diciendo, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? Esto no puede ser. Entonces, que sepáis que estamos todos expuestos a que el accidente de tráfico nos ocurra hoy cuando salimos a las 3 de la tarde de aquí, que vamos hacia nuestra casa con idea de echar el fin de semana, y en un accidente de tráfico ocurre en un segundo, y como acabo de reseñar, no podemos dar marcha atrás, por desgracia, y evitar ese accidente. Como ha reseñado mi compañero Antonio, si cumplimos con las normas de tráfico, de velocidad, de evitar el uso del móvil, de ser prudente cuando pasamos por un paso de peatones, se pueden evitar gran parte de los accidentes que vemos hoy día, ¿no? Muchas veces pensamos pues que lo vemos en la tele y que nunca nos va a ocurrir hasta que nos ocurra a nosotros, a nuestra madre, a nuestro padre, a mi hermano, a un vecino, a mi primo, que los accidentes de tráfico están a la orden del día y mucho más cerca de lo que pensamos. Bueno, yo quiero hacer una pequeña exposición breve de un tema que nos preocupa bastante, que ha sido la aparición del patinete. ¿Vale? El patinete lo consideramos un juguete y ese es el principal problema, que el patinete no es un juguete. El patinete puede ser mortal. De hecho, como ha reseñado Antonio Aguilar anteriormente, en el año 2024 ha habido 14 fallecidos en España con accidente de patinete. Oíd bien, 14 fallecidos. Tened en cuenta que si el patinete choca con una motocicleta o con un turismo, el patinete es un elemento totalmente vulnerable y el del patinete sale volando. Y en el mejor de los casos se parte una pierna, se parte un brazo, pero, como os he dicho, tenemos 14 fallecidos en España en el 2024. Igualmente, heridos más de 400 y heridos graves para el resto de su vida, con secuelas importantes, 290 en el año 2024. O sea que el patinete, como podéis observar, no es ninguna tontería. ¿Cuántos de aquí tenéis patinete? Levantadme la mano. No me lo creo, ¿eh?
Vale, ¿cuántos de vosotros en algún momento habéis hecho uso de un patinete? Sí, ya sí, ya sí. Y lo peor viene ahora. ¿Cuántos de vosotros se ha montado con un colega en un patinete? Vale, bueno, pues esto último que ha provocado el rumor entre vosotros, que sabéis que es cierto, está totalmente prohibido. El patinete, el nombre técnico del patinete es vehículo de movilidad personal, personal en singular, ¿vale? No, está totalmente prohibido pues llevar a un colega en el patinete. Por supuesto que también nos hemos encontrado, que tenemos una foto por ahí, desplazar objetos en el patinete y objetos que puedan ser peligrosos. Hemos llegado a ver a un chico con una bombona. Imaginaros, sí, reíros. Imaginaros el peligro que supone transportar una bombona en un patinete. Si la bombona explota, el riesgo de muerte es bastante alto. O sea que no es ninguna tontería. Bueno, nosotros a nivel de la jefatura hemos redactado un documento porque la mayoría de los municipios, con la aparición del patinete, carecen de normativa para sancionar, que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cumpláis con las normas. Pero la jefatura de Laurín y el Ayuntamiento de Laurín Grande, a fecha de hoy, es de los pocos municipios que dispone de una normativa propia para poder corregir las infracciones que se cometen con los patinetes. Hemos repartido un pequeño documento que se ha elaborado enfocado y con el objetivo de que sea para vosotros, si veis que está hecho tipo cómic. En él podemos ver en la parte izquierda las obligaciones que tenemos como conductor de patinete. Nos aparece el uso obligatorio del casco. Cuando yo entré en la policía hace 20 años, teníamos el problema de que se instauró la obligatoriedad del casco en los ciclomotores. Entonces era la excepción el que veíamos con casco. Hoy la excepción es el que vemos sin casco, 20 años después de muchos años de trabajo. En fin, ya hoy es muy complicado ver en el Laurín, se ve de vez en cuando, alguien con una moto sin casco o un pasajero sin casco. Ahora estamos 20 años después, pues con lo mismo, pero con los patinetes. Ahora, los pocos que van con casco son los que van bien. Y los que vais sin casco, no solamente estáis exponiendo vuestra seguridad, sino que sois sancionables. Cuando llegáis a vuestra casa diciéndole a vuestro padre, me ha multado la policía porque no llevo el casco en el patinete, la cara de vuestro padre, bueno, no le va a hacer mucha gracia. Entonces, aunque el objetivo no sea sancionar, el objetivo es vuestra seguridad, pues tenemos un documento elaborado para poder corregir todas las infracciones de patinete que vemos a diario. Si os dais una vuelta, pues veis a chicos con patinete por la acera. Por la acera el uso de patinete está totalmente prohibido. El patinete tiene que ir por la calzada. Si tenemos carril bici, que en las capitales de provincia o municipios de gran población vemos el carril bici, por el carril bici. Si no tenemos carril bici, por la calzada, por el margen derecho. Por la acera, totalmente prohibido. Y además, imaginaros el peligro que supone un patinete por la acera a toda la velocidad que da el patinete y que colisione pues con vuestro abuelo, con vuestra madre. Podemos hablar o de un fallecido o de una lesión importante, ¿vale?, en la otra persona. Y no solamente el riesgo para la salud, sino la responsabilidad civil que eso implica. Si yo voy con el patinete por la acera y pillo a una mujer mayor y se rompe la cadera y nos reclama en el juzgado, os puedo asegurar que os cuesta una cantidad de dinero alta a vuestro padre, ¿no?, que es el responsable civil de vuestros actos. Entonces, circulación por la acera totalmente prohibida. Importante, vemos nosotros a diario, chavales, chicos, con el patinete que no se os ve. El patinete tiene que ir con iluminación propia y además
aunque sea un rollo y esté muy feo, un chaleco, ¿vale? Porque si el patinete es visible, si yo llevo una prenda oscura, es que como conductor no se me ve. Entonces el chaleco os puede salvar la vida en un cruce, en un momento puntual que haya poca visibilidad de la calzada y no se os vea, el chaleco nos puede salvar la vida. ¿Vale? Importante, que lo ha reseñado Antonio, vemos a los usuarios de patinete con el móvil. Vais con el patinete y el móvil mandando un WhatsApp, mandando un audio, no sois conscientes del peligro que corréis porque el descuido con el WhatsApp es un segundo. Y en ese segundo nos podemos ver involucrados en un accidente de tráfico que puede dejarnos marcados de por vida o, en el peor de los casos, nos cueste la vida. Así que nuestro trabajo aquí hoy no es otro que no implantar el miedo, no es eso, sino que seáis conscientes del peligro que corremos cuando no cumplimos las normas, ¿vale? Nosotros, el peligro nosotros y el peligro que podemos originar en los demás. Preguntas. Venga, quiero que estáis muy serios, habéis quedado muy serios. Venga, os voy a poner una imagen que os va a gustar. ¿Alguien sabría decirme a bote pronto cuándo se inventó el primer patinete eléctrico? ¿Hace cuánto? Este la enchivatado. ¿Está por ahí? Entonces, está adelantado Antonio, ¿eh? Se me ha adelantado el compañero. ¿Lo veis bien, vale? Fijaros la imagen. Que el patinete no es un invento actual. Hace 100 años ya se movía esta señora en patinete. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la aparición del patinete en tromba pues hace unos años, ¿no? Vale, ahí vemos imágenes de accidentes con patinete y, como podéis observar, gente herida de gravedad. Y eso es lo que tratamos de haceros ver, ¿vale? Del peligro que supone el uso del patinete para nosotros y para los demás, y la obligatoriedad en prevención de cumplir la normativa de la que hablamos, ¿vale? Ahí está reflejado el dato al que he hecho referencia anteriormente, de 14 fallecidos en 2024, con 240 lesionados graves. Poco más, que seáis responsables, que seáis conscientes del peligro que corremos haciendo uso del patinete o como peatones, y nada más. Os dejo con mi compañero del teniente de la Guardia Civil, Juan Carlos López, que nos va a hacer una exposición del protocolo PAS, que es el protocolo real para los accidentes de tráfico, ¿vale? Pues nada más. Gracias. Buenos días. Primero me presento. Soy el teniente comandante puesto del puesto principal de Alhaurín el Grande. Llevo destinado aquí 3 semanas y me acompaña la Guardia con destino actualmente también en el puesto principal de Alhaurín el Grande, Elisa Cordero, recientemente destinada, proveniente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, con la especialidad de atestados. Yo intervengo, bueno, primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a la dirección del centro, que nos da la oportunidad de poder apuntar aquí alguna cosita para interés de todos vosotros. La intervención mía, para ceñirnos un poco al horario de la jornada, va a ser breve, no tenemos mucho tiempo. Voy a hablar del protocolo PAS, que nos dice la secuencia de nuestra actuación cuando atestiguemos un accidente de tráfico con víctima, y luego, pues, un par de minutos estamos aquí, yo y mi compañera, para solventar cualquier duda que tengáis y os podamos ayudar en materia de seguridad vial. Bueno, antes de comentaros qué significa el protocolo PAS, os voy a hacer un apunte sobre la obligación que tenemos de socorrer a los accidentados. Aquí se imparten una serie de recomendaciones y quiero haceros entender que, más allá de recomendaciones, tenemos la obligación moral, que la obligación moral, el límite lo pone cada uno,
pero luego tenemos la obligación legal. Tenemos la obligación legal de socorrer a cualquier persona que se encuentre en riesgo grave, no solo en ámbito de seguridad vial, en cualquier otro ámbito. Entonces, como conocer la norma nunca está de más, que sepáis que esto está recogido en el Código Penal, en el artículo que se titula Delito de omisión del deber de socorro. ¿Y esto qué nos dice? Que cuando veamos una persona en riesgo grave, en cualquier ámbito, en especial en ámbito de seguridad vial, tenemos la obligación de socorrer. Tenemos la obligación de socorrer siempre, por sentido común, siempre no. Cuando, como he dicho, la persona se encuentre en peligro grave y cuando no causemos un peligro para nosotros mismos o para terceros. Y aquí además hago el apunte, debajo de las circunstancias que obligan, de que el incumplimiento de socorrer a la persona que se encuentra en riesgo grave conllevará una multa, que es una multa en ámbito penal, esto es con antecedentes penales, o pena de prisión. Entonces, os pongo un ejemplo que me vale para los dos casos. Vamos con nuestro patinete y observamos que ha habido un accidente y una persona necesita socorro y pasamos de largo. Yo no estoy para esto, a mí esto me da mucho miedo, o el miedo me inmoviliza. Estamos obligados a socorrer. ¿Cuándo la pena llega a ser de prisión? Cuando nosotros hemos causado el accidente. Si vamos con nuestro patinete o dentro de unos años con nuestro vehículo, causamos un accidente con víctimas y nos vamos, entonces la cosa se agrava y nos vemos delante del juez. ¿Vale? Tenemos que saberlos todos, los que estamos aquí, menores y adultos. Y después de este apunte paso a explicaros lo que es el protocolo PAS. El protocolo PAS, el PAS, estas son unas siglas que forman una mnemotécnica para decirnos el orden de nuestra actuación ante un accidente con víctima. La P debe proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Lo primero y más importante sería proteger a la víctima y aquí una serie de consejos. Lo primero, aparcar nuestro vehículo fuera de la vía lo mejor posible. Nos ponemos el chaleco si vamos en vehículo antes de salir del vehículo. Luego procuramos no permanecer en la calzada y no acercarnos al vehículo siniestrado si está en llamas o si transporta materias peligrosas. Aquí nos dice que señalicemos con los triángulos y con la luz de emergencia del vehículo. Bueno, apuntar que los triángulos, esto es hasta el día 31 de diciembre, el 1 de enero del 2026 y en adelante estamos obligados a utilizar la luz de emergencia y ya se prohíbe el uso de los triángulos. Así que si vosotros escucháis a vuestros padres que dudan, ¿cuándo entra esto de la luz? ¿Vale? Acordaros desde que me coman las uvas en Nochevieja, a partir de ahí no debo de ver un triángulo en la carretera. ¿Vale? Ya no se nos olvida. Pasamos al significado de la letra A del protocolo PAS. A es de avisar, muy fácil. ¿A qué número? No nos mareamos. No pensamos policía local, ¿dónde estamos? Estamos en el pueblo, policía local, en la carretera, Guardia Civil, nada. Al 112. Facilísimo. Llamamos al 112 y antes de llamar, pues ya recopilamos un poquito de información que nos van a preguntar. ¿Dónde estamos? Si no sabemos el punto kilométrico que estamos, alguna referencia, un establecimiento, una gasolinera, algo que les ayude. A partir del 1 de enero, como os he dicho, si vamos con la luz de emergencia, si vamos obligatoria para los vehículos,
ya les va a decir al 112 dónde estamos por localización GPS. Si vamos en una bicicleta, un patinete, no estamos obligados. Entonces, intentamos ayudarle a que se hagan idea de nuestra ubicación con cualquiera de estas referencias. Le damos el número de heridos que tenemos delante, el número de vehículos implicados y circunstancias de interés, si tenemos un vehículo en llamas, todo esto. Y luego la tercera letra, la S de socorrer, ¿vale? Ya hemos protegido a la víctima que estaba desprotegida, hemos avisado y ahora vamos a socorrer. La tercera letra del PAS. Socorrer, pues, dentro de nuestros conocimientos y dentro de lo que podamos y sepamos. Aquí nos dice que no debemos de mover a los heridos que están dentro del coche o que queremos trasladar a centro médico. No debemos hacerlo nunca. Hay algún caso excepcional. Si tenemos una persona dentro de un coche en llamas, pues evidentemente, si no hay riesgo para nosotros, podemos intentar moverlo para distanciarlo del coche, porque va a ser peor dejarlo allí que a lo mejor causarle una pequeña lesión moviéndolo. Aquí nos dice que si nos encontramos a la víctima usuario de casco, que no le quitamos el casco, no le damos bebida, ni comida, ni medicamentos y nos quedamos en el lugar mientras podamos ayudar hasta que vengan los servicios de emergencia. Cosas que apuntar a la presentación. Cuando nos vemos en una de estas situaciones, pues debemos impedir que se fume en las inmediaciones, porque puede haber líquidos inflamables sobre la calzada. Podemos asegurarnos de que tienen el freno de mano echado los vehículos implicados, quitar la llave de contacto de los vehículos. Todo esto lo podemos hacer hasta que llegan los servicios de emergencia. Y luego, como he dicho, el que tenga formación, el que pueda, sepa, pues si hay que hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar, eso ya dentro cada uno de sus capacidades. Sobre esto último que digo de la RCP, recientemente hay una modificación del protocolo de la misma que nos dice que si somos inexpertos, no insuflar aire. La reanimación cardiopulmonar, como sabéis, hasta ahora es hacer las presiones sobre el pecho e insuflar aire por la boca. Vale, pues nos dicen los facultativos que si somos inexpertos, solo hacemos las presiones sobre el pecho, porque se dan muchos casos que, como no colocamos bien al herido, al final le metemos el aire en el estómago, lo hacemos vomitar y al final más problemas y más impedimento de que entre el oxígeno. Y nada, esto es el protocolo PAS, es muy fácil recordarlo, PAS, y espero que nunca tengáis que hacer memoria de él en una de estas situaciones. Tenemos un minuto por si queréis hacernos cualquier cuestión sobre seguridad vial o contarnos alguna experiencia de algún accidente que hayáis tenido, que os hayáis visto en una de estas. ¿Alguno quiere contar alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Bien, pues nada, pues seguimos con la jornada. Vamos a dar a paso de un testimonio que la verdad que a mi amigo y compañero Ramón lo he escuchado ya muchísimas veces, pero me sigue impactando como el primer día. Os dejo con él, ¿vale? Gracias, Antonio. Y bueno, no solo a Antonio, a todos los organizadores de esta jornada.
A ver, mi nombre es Ramón Laje, tengo 49 años. He venido a contaros un poco por qué estoy aquí y por qué me podéis ver con prótesis en las dos piernas. Pero antes de contaros pues, la historia, he visto aquí en el folleto, bueno, en la hojita esta, algo que me ha gustado ver, que habla, en el folleto de estos accidentes, que habla de los siniestros de tráfico. Y por fin empezamos a cambiar un poquito esa mentalidad. Siempre hablamos de accidentes. Yo soy de los que también pues, me pongo a hablar y sin darme cuenta hablo de accidentes. Yo no quiero cambiar la forma de hablar de la gente, es muy difícil, pero por lo menos que tengamos claro que cuando digamos accidentes, que en la cabeza nos salte ese pilotito que diga que, como decía Antonio antes, que casi nunca lo son, que siempre son evitables. Entonces, cuando pone siniestros, yo creo que es una palabra mucho más adecuada y por lo menos que lo tengamos en la cabeza, que cuando hablemos de accidentes siempre o casi siempre se pueden evitar. Un accidente, yo qué sé, una piedra que te encuentras, se rompe la carretera, llueve mucho, te patina el coche. Siempre hay un puntito de que se puede evitar, siempre puedes ir más despacio, siempre puedes intentar controlarlo mejor, pero esos son accidentes. Cuando vamos deprisa, cuando vamos bajo los efectos del alcohol, distraídos con el móvil, bueno, todas las cosas que decían antes todos los profesionales, no son accidentes. Por lo menos que tengamos en la cabeza que cuando hablamos de accidentes, casi siempre son siniestros, son evitables. Y bueno, paso a contaros mi historia y por qué estoy aquí. Bueno, antes de eso, casi no estoy. Porque esta mañana cuando venía para acá, yo normalmente intento ir con tranquilidad, cumpliendo las normas, los límites de velocidad, etcétera. Hoy que venía para acá, pues con más razón lo llevas en la cabeza, dices, voy a cumplirlo todo, voy a ser mucho más prudente, ya que vengo a hablar de ello. Bueno, y menos mal, porque venía antes de entrar al pueblo, por la carretera nacional, una chica ha tenido a bien adelantar en línea continua cuando venía yo para acá. Bueno, me he echado un poco la cuneta, he parado, casi he parado el coche, me he tenido que detener para que ella pudiera volver a su carril y bueno, y que los dos llegáramos a nuestro destino, porque me la he visto encima. Así es que, fíjate, los siniestros, el peligro está en cualquier momento y a cualquier hora. Y a las 9:30 de la mañana, sin alcohol, sin factores de riesgo, bueno, estaba lloviendo, o sea que todavía hay que tener más cuidado. Entonces, bueno, siempre está ahí acechando el siniestro. Pero bueno, no me quiero alargar mucho, que somos muchos y esto se hace tarde. Y os voy a contar un poco mi historia y eso, pues bueno, porque tengo prótesis solo os he enseñado una, pero bueno, llevo prótesis en las dos piernas. Pues en agosto del 2016, hace ya 9 años, yo había salido un día a entrenar en bicicleta con mi grupeta de siempre, estaba entrenando para participar en un Ironman y bueno, pues nada, íbamos por la carretera de la cárcel aquí, entre Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre, y uno de los compañeros de la grupeta tuvo una avería y entonces pues nos echamos a un lado de la carretera, en la entrada a una finca, en un camino, era un sitio que era en teoría seguro para parar ahí y esperábamos que él llamó por teléfono a un amigo, entonces estábamos esperándole, haciéndole compañía para que le recogieran y el resto pues poder seguir pedaleando ya de regreso. Bueno, pues en ese momento un conductor que había tenido la buenísima idea de ir probando los neumáticos que le había puesto ese día nuevos al coche. Pues claro, las cosas se prueban como es normal en una carretera limitada a 50, ¿verdad? Pues él iba a más de 100 porque tenía que ver si respondía bien el coche. Efectivamente, bueno, no sé si el coche respondió bien, el que no respondió bien fue él. Pues en la curva anterior a donde estábamos nosotros, perdió el control, hizo un trompo, se dio contra el quitamiedos y, bueno, pues las casualidades de la vida, vino el coche hacia donde estábamos nosotros. Cada uno salió corriendo en una dirección en la que mejor le vino y bueno, pues yo elegí la incorrecta. Por suerte el resto salieron ilesos,
más allá de algún rasguño de tirarse al suelo y demás, pero bueno, las consecuencias fueron todas para mí y bueno, pues son las que veis. Perdí la pierna derecha en el acto y bueno, me llevaron al hospital con todas las dificultades, una semana en coma y al final, pues bueno, un mes y pico después de intentar salvar la pierna izquierda, pues también hubo que amputarla. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo el proceso de recuperación, rehabilitación, de poner las prótesis, de sanar las heridas, en fin, podéis imaginar las dificultades hasta que 6 meses después conseguí ponerme de pie de nuevo. En fin, mis consecuencias, pues ya las veis, son evidentes y saltan a la vista. En verano mucho más, que voy en pantalón corto, hoy hacía mucho frío. Pero no solo quiero, aunque es mi historia, pero no solo quiero hablar de mí. Quiero hablar de todas las personas adyacentes a este siniestro, todas las víctimas casi invisibles que hay alrededor de una cosa como esta. Fijaros, empiezo por mi mujer. Pues imaginaros el cambio de vida que supone para toda la familia y para ella en concreto. Llevaba un tiempo en paro, justo un mes antes había encontrado trabajo. De hecho, un trabajo bueno porque sigue en él 9 años después, pero claro, con un mes en el trabajo, imaginaros que es pedir una baja, ahora el cambio de vida, no tienes tiempo, tienes que centrarte en una cosa, pero piensas que otras son más importantes. Obviamente necesito su ayuda psicológica para superarlo, para aceptar ese cambio de vida. Difícil porque hay otras 2 víctimas pequeñas de ese también ocultas, que eran mis 2 hijos. Bueno, son. Mis hijos ahora mellizos, tienen 10 años, pero en ese momento tenían 1 añito. Y con 1 añito, pues, su padre 2 meses en el hospital, se olvidaron de mí. Literalmente, se olvidaron de mí. Yo cuando volví a casa, que me dieron el alta, pues claro, uno llega con toda su ilusión a ver a la familia, porque los niños pudieron venir al hospital, imaginaros, no es un sitio para que visiten, vinieron una vez en 2 meses, claro, con esa edad. Yo llegué y no sabían quién era. Pero es que, de hecho, al día siguiente, pues uno, en fin, con 1 año están empezando a caminar, uno se cae, empieza a llorar, voy a abrazarle, a consolarle, paso por debajo. No querían nada conmigo. Y claro, eso es duro para mí, yo todavía me emociono un poco cuando lo cuento, pero para ellos, imagínate. De repente pierden, no físicamente, no definitivamente, pero perdieron a su padre en ese momento. Y tan pequeñitos, pues, fue difícil. Difícil para todos. Imaginé la familia también, mi familia es de fuera, yo tengo 4 hermanos, cada uno en una ciudad de España, uno en Madrid, otra en Valencia, otra... Yo soy de Cartagena, de Murcia. Pues claro, todos empiezan a perder vacaciones. Esto era verano. Recuerdo que mi hermana estaba de vacaciones en Bilbao, dejó a la familia allí y se vino para acá. Todo el mundo para sus vidas para hacer frente a una situación como esta. La familia de mi mujer, pues claro, también abrió las puertas de su casa para acoger a mi familia. Yo estaré eternamente agradecido a ellos de cómo se portaron conmigo, con mi familia. En fin, que una irresponsabilidad de alguien provoca consecuencias en muchísima gente, no solo en la primera persona, en la víctima directa, sino en todo el mundo que está alrededor. Pero os quiero hablar de una víctima más, que no os imagináis, que es justo el conductor del coche. Esa persona, que bueno, pues es el causante por su irresponsabilidad, también en parte es víctima. Y es víctima por varios motivos. Bueno, y por una casualidad. Que esto fue un martes 2 de agosto y ese sábado él se casaba. Fijaros la casualidad y la tragedia de cómo cambia su vida también. Efectivamente me consta que se casó, pero claro, suspendió el convite, suspendió el viaje de novios y todo lo que tenía que ser para él
un recuerdo maravilloso, se convirtió en un mero trámite. Porque al final, ¿con qué cabeza celebras tú algo cuando 4 días antes has provocado casi la muerte de una persona que se baja del coche y ve a alguien en el suelo con las piernas arrancadas diciendo, joder, la he cagado? Y eso hay que vivir con ello, ¿eh? Y confiad en lo que os digo, que yo no me cambiaba por él. Yo no querría dormir todas las noches con esa imagen, sabiendo que yo soy el causante de ello. Entonces, con todo esto quiero decir que cuando uno toma una decisión, cuando hace algo, hay que pensar. Siempre hay que pensar un momentito en las consecuencias que puede tener. Y no solo las directas, sino que las ocultas, alrededor de la consecuencia directa, pueden pasar muchas cosas. Hay muchas vidas, muchas historias que se pueden romper por una tontería, por probar unos neumáticos. Se prueba la comida, que si no la dejas y ya está. Pero una prueba así puede ser muy grave. Y eso es todo lo que quería contaros de mi historia. Quiero hablar de una cosita más muy, muy breve, que no es exactamente del exceso de velocidad, no está en mi caso, pero siempre me gusta hablar de ello. Un compañero nuestro que viene muchas veces a las charlas, que no ha podido venir, que se llama Sergio, que también tuvo un siniestro con consecuencias graves para él, y da estas charlas, siempre dice, y yo le tomo prestada la historia, que cuando no estemos en condiciones de conducir, pues ahora que seguro que no cogéis patinetes, ni motos, ni bebéis alcohol, pero bueno, cuando llegue el momento, seguro que os veis en la situación de empezar a conducir habiendo bebido. Nunca, por favor. Siempre es mejor llamar a alguien, incluso a vuestros padres, vuestra madre, que siempre merece más la pena una bronca por una llamada a las 3 de la mañana que no poder hablar otra vez. Eso es todo. Muchas gracias. Como dije que no iba a dejar de sorprender el testimonio de Ramón. Pues bien, venimos con otro testimonio de Angelina y Adrián. Han tenido el detalle de venir de Granada para estar un rato con nosotros, ¿vale? Han hecho un gran esfuerzo y pertenecen a la asociación Estos Accidentes, y también nos van a contar una experiencia que también nos va a tocar un poco. Gracias. Nosotros somos compañeros, estamos trabajando, intentando educaros para que no nos encontremos con los malos. ¿Sabéis cómo nosotros llamamos a las multas y a los controles? Benditas multas y benditos controles. Porque si yo hago algo bien porque le temo a la multa, a lo mejor el temor a la multa me ha salvado la vida. El casco me lo pongo, ¿por qué? Con la calor que tenemos aquí en Andalucía, porque vienen los malos y nos multan. Pero no porque nos están protegiendo, no. Entonces nosotros desde el colegio, los colegios, es lo que intentamos, Adrián, que es el coordinador, y porque la verdad sea dicha, es bastante más fácil educaros y que comprendáis lo que se puede evitar, porque a un padre cómo le hace comprender las cosas. Yo estoy aquí porque un señor iba hablando por teléfono y se llevó la vida de mi hijo por delante, con 20 años. Mi hijo no le tocaba, que es lo que están diciendo ellos. Nadie nos toca. Mi hijo no bebía, no fumaba, no trasnochaba. Mamá, yo tengo muchas ganas de saber lo que es eso en la espalda. Miguel Ángel, ¿y eso qué es? Pues venir un día de día. Pues porque le iba a tocar a mi niño. Cuando yo digo 20 años y muere a las 3 menos 10, automáticamente todo el mundo se va, porque venía de fiesta, vino a comer. Termina de comer, se va a su puesto de trabajo, y este señor iba discutiendo con su señora por teléfono y se lo lleva por delante. Campeón de España y de Andalucía de Buga y Sambo, que es una especialidad de artes marciales. Músico desde los 5 años.
qué motivo estaba dando a él para que le tocara. Y por esa es la lucha que yo tengo, porque yo no quisiera que vosotros lo viváis. Y después Adrián y yo a consolar a los padres. ¿Cómo? Si supierais el montón de padres que me llaman por la noche a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, María Ángeles, ¿podemos hablar un ratico? Porque si no me tiro por el balcón. No, hija, no te tires por el balcón, vamos a hablar un ratico. Y eso es lo que intentamos nosotros desde preescolar. O sea, fijaros lo que estoy diciendo, desde preescolar tener una educación vial, para que ni los tengáis ni los provoquéis. Luego está la recuperación de los puntos y el carnet de conducir, que como ha dicho, no me acuerdo de ellos, de los compañeros, que nadie lo hace. Si estamos aquí, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque los civiles nos tienen manía. No les gusta la música que yo llevo puesta, me acechan y me quitan los puntos. No, a ellos les da igual la música que tú lleves puesta. Lo que le importa es el volumen que tú lleves. Yo lo voy a decir como ellos me lo dicen. ¿Y a ellos qué polla le importa? Pues porque no aislamos y no sabemos lo que llevamos. A mí me dicen que la primera causa de la muerte de la gente joven en América son los dichosos auriculares. Los peatones sabéis que no podéis llevar los 2 auriculares puestos, ¿eh? Los malos no están cumpliendo con su obligación de multarlos. Porque un peatón con los 2 auriculares va aislado totalmente y no siente si viene otro vehículo. Donde yo doy una autoescuela, donde doy las clases, allí muere un niño con 17 años porque una señora iba cruzando con los 2 auriculares y el móvil no sintió que venía el niño con 17 años. A los pocos meses, había otro ramo de flores que la madre se dedica a ponerle un ramo de flores al hijo. Digo, mira, ya la madre poniendo 2, no. Es que un profesor de aquella zona, que hay muchos colegios, con 25 años le pasó similar. Si yo me pongo mi auricular, gracias a que vengan y me multen, bendita multa. Si el fin de semana he bebido o me fumo un porrillo, dejo el coche aparcado o la moto, aunque ninguno ahora hace nada, ninguno tiene patinete ni nada, pero por desgracia no lo encontramos. Acá instante uno. Oye, y vestido de negro, y la gorra negra, ¿eh? ¿Verdad o mentira? ¿Y para qué nos vamos a poner un chaleco? No, señor. O una luz. ¿Para qué? Y te lo encuentras de golpe y porrazo, como van vestidos de negro por la noche, que ni los ves siquiera. Aunque ahora no tenéis ninguno patín, ni vehículo, ni nada. Ahora nos vamos a poner hasta la coronilla de santo. Pues eso es lo que intentamos. Adrián, sube, hijo, y tú lo explicas, como se lo explica es a los niños en los colegios, porque yo les doy a preescolar y a los grandes. Le ponemos, hacemos un taller, cómo se ve con una gafa que tiene la DGT a través de un porro o cuando vamos a dar positivo en el alcohol, ¿no? Le hacemos. Eso es mentira. Si yo me fumo un porro y así no se ve. Como os ha dicho María Ángeles, yo soy el coordinador de proyectos de Andalucía de estos accidentes. Estos accidentes es una asociación de ayuda y orientación a víctimas del tráfico y a los familiares. ¿Vale? Ya son 25 años los que se llevan luchando por justicia para las personas que sufren los mal llamados accidentes de tráfico. Porque, como ha dicho bien Ramón, el mayor porcentaje son siniestros. Se pueden evitar. ¿Vale? Pues entre los proyectos que llevamos a cabo desde estos accidentes, que son varios, damos ayuda jurídica, damos ayuda psicológica, entramos en los centros educativos.
desde infantil hasta la facultad. Y lo que trabajamos es que creéis una escala de valores a la hora de moveros. Porque cuando hablamos de educación vial siempre nos vamos a los vehículos. Alguna vez, seguro, el 100% de las personas somos peatones y estamos compartiendo espacio con esos vehículos. Somos pasajeros. También el acto de un pasajero puede provocar un siniestro. ¿Vale? Pues es lo que intentamos, que la educación vial esté presente siempre a la hora de moveros, que toméis las mejores decisiones. Ya lo han comentado, es preferible una llamada incómoda a horas incómodas, una regañina, una bronca, que no poder volver a tenerte cerca. Eso yo espero que no lo tengáis que sufrir ninguno. Por una pérdida, por un siniestro vial, creo que es de las pérdidas más difíciles de superar. Y si se llegan a superar, que no creo que se lleguen a superar. Entonces, que tengáis estos actos, a mí, por un lado, me llena de satisfacción, porque cuando yo era pequeño venía a lo mejor, no en todos los cursos, no siempre, venía alguien, nos ponían un vídeo que duraba 5 minutos, ya tienes la educación vial. Vosotros tenéis la suerte de que la tenéis presente, ¿vale? Y os ayuda a que creéis esa escala de valores a la hora de moveros. Y nada, dar las gracias a los organizadores, a los cuerpos de seguridad que estáis aquí y a vosotros por aguantarnos este ratito y que os sirva de algo, ¿vale? Ahora damos paso a mi amiga y compañera Eva, policía local de Vélez. Hola, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho mi compañero y amigo, me llamo Eva y soy policía local en Vélez, Málaga. Y formo parte de ATESBAN, la Asociación de Técnicos de Educación Vial. Mis compañeros me han dejado el listón muy alto. Yo voy a terminarlo dirigiéndome a vosotros y haciéndoos a vosotros protagonistas. Veréis, la educación vial es la transmisión de conocimientos. Mi compañero os ha dicho todas las normas, el jefe ha hablado de la legislación del patinete, que hoy que tenéis la suerte de tener este municipio, que no todos los municipios lo tienen. Mi compañero de Guardia Civil os ha hablado del protocolo PAS. ¿Qué hacer cuando hay un accidente? ¿Vale? Ramón y los compañeros de estos accidentes os han tocado el corazón. ¿Por qué? Porque os han contado su experiencia personal. Y esa experiencia personal es muy dura. Nosotros los policías, cuando vamos a los accidentes, a los siniestros de tráfico, gracias Ramón, a los siniestros de tráfico, hacemos un trabajo profesional. Hacemos nuestro trabajo de campo, investigamos las causas, que es lo que os ha explicado Antonio. Llega a eso, asistimos a las personas que tienen el accidente. Eso llega a un juzgado. Luego hay una responsabilidad, que el juez es el que determina qué se reparte. Pero hay mucho más allá, y lo ha explicado Ramón. Hay el sufrimiento que queda por las secuelas. Hay el sufrimiento emocional de las familias. Hay el sufrimiento de todos los amigos, de todos los conocidos, de las sillas que se quedan vacías, de la gente que no vuelve más. ¿Y eso de qué depende? Hay un factor común que hemos hablado todos, y es el factor humano, es decir, depende de todos y cada uno de nosotros. Y como la educación es eso, transmisión de conocimiento, de valores, ¿vale? Sobre todo de valores, de respeto, pues yo voy a hacerlo con vosotros. Vamos a hacer un pequeño juego en el que vosotros vais a ser los protagonistas. Por favor. Por favor. Vosotras dos. ¿Y tú? Las tres.
Poneros en el... ir subiendo, por favor, ir subiendo. La policía los va a poner a soplar. Porque es que es lo que hacemos siempre, poner a soplar personas. La práctica consiste en lo siguiente. Chicos, atención. Esto que vamos a hacer es para que veáis... Bueno, al final os lo explico. Por favor, inflad los globos. Infladlo lo máximo que podáis. A ver, ¿lo habéis inflado ya todo? Lo máximo posible, un poquito más. ¿Estamos ya? Bien, sujetadlo bien, que no se escape el aire. Bien, no pasa nada, tranquila, no pasa nada. Veréis, todos nos movemos como somos. Todos nos dirigimos en las vías urbanas y en las vías interurbanas y nos movemos con nuestros vehículos como somos. Tanto cuando vamos como peatones, como pasajeros o como conductores. Habrá quien no salga de casa y no asuma ningún riesgo. Habrá quien lleve el riesgo hasta el final y llegue al riesgo objetivo. Chicos, un momento, escuchad un momento. Cada uno de ellos ha inflado su globo, ha tomado su decisión, ¿vale? Y ha decidido hasta dónde. Yo solo le he dicho, inflar el globo lo máximo posible. Hay quien ha decidido no hacerlo, por lo que sea, por el motivo que sea. Porque no puede, porque no quiere, porque está enfermo, porque ese día no ha salido de casa. Por tanto, no asume ningún riesgo. Hay quien se mueve porque tiene que ir al instituto, a trabajar, a divertirse, a hacer lo que quiera. Y asume su riesgo. Ese riesgo controlado hasta que alguien llega un momento en que asume tanto riesgo que se llega al riesgo objetivo, que es el del peligro. Cuando nosotros vamos circulando, tomamos decisiones. Si nos saltamos o nos paramos delante de un semáforo. Si adelantamos o no adelantamos, como decía Ramón, en una línea continua. Todas esas decisiones son nuestras. Sois vosotros los protagonistas de vuestra movilidad. Y esas decisiones es asumir una serie de riesgos. Ella ha asumido tanto que ha llegado al riesgo objetivo, que es el del peligro, que ha tenido el accidente. De ellos, ella no ha salido de casa, ella ha tenido un accidente hoy. Como la vida misma. ¿Lo habéis entendido? Pues ala, sentaros. A ver, chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio que quiero que entendáis. Antes, el ejercicio de antes era para que entendierais que todos tomamos decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos son las que tienen unas consecuencias. Asumimos unos riesgos y esos riesgos vamos acostumbrándonos a ellos hasta que llega un momento en que ya no los percibimos. Esos riesgos tienen consecuencias. Bien, estamos en época de Navidad, vamos a comprar lotería. Cada uno de nosotros, cuando sale de casa, tiene papeletas de lotería, porque se mete dentro del tráfico y siempre hay un mínimo riesgo. No tiene riesgo de tener un siniestro de tráfico el que se queda en casa, como hizo antes la compañera, que lo hizo muy bien. ¿Vale? Pero, si nosotros salimos, vamos a tener una papeleta. Por ejemplo, ella va a ir hoy a su instituto. Sale de casa con su papeleta puesta. Va bien, las gafas las tiene limpitas, ves bien. ¿Hay algún factor de riesgo? ¿Has desayunado? ¿Te duele algo? No. ¿Estás enferma? No. ¿Has bebido? No. Está perfecta para circular. Bien. Él sale de casa. Su billetito de lotería. ¿Tienes alguna enfermedad? Sí. 2 billetitos de lotería. ¿Te has tomado la medicación? Sí. Bien. ¿La tienes controlada? También. ¿Y si te falla la bomba? ¿Podemos tener ese riesgo? Otro billetito de lotería. ¿Hoy tienes algún factor de estrés? ¿Hay algo que te preocupe? No, no hay nada que me preocupe. Bien, muy bien. ¿Has bebido? ¿Has comido correctamente? Sí. Pues vamos a dejarlo con sus billetitos. ¿Cuántos tienes?
4. Vale. Vamos a ver, caballero. Vamos a salir. Este caballero sale de su casa con su billete de lotería. ¿Tienes alguna enfermedad? No. ¿Tienes prisa por llegar a algún sitio? No. Pero has bebido unas copitas. Me están comentando por aquí tus amigos que has estado bebiendo. Cuando uno se bebe unas copas y coge un vehículo, se multiplica por 10 las posibilidades de tener un accidente. Cuenta a ver si van 10. Eso es con unas copitas. Eso es creyendo 6. Pues allí van 4 más. Toma, yo me he traído billete de lotería para repartir para todos. Ahí está. Se multiplica por 10 la posibilidad de tener un siniestro, ¿vale? Si a eso le añadimos que es de noche, que ya va cansado, que se ha levantado prontito para el instituto, pero ha estado estudiando con los amigos y han decidido tomarse unas cervecitas para estudiar. Y ahora sale y coge su coche. Se une el cansancio a el alcohol. Bien. Seguimos. Aquí ha salido. Me dicen por aquí que lo tuyo va a ser la droga. Ojo. Un momento. Que se me había pasado un tema. Él va a una cita médica y tiene prisa. ¿Vale? Él tiene prisa. Y él, pues ha fumado unos porritos. Van 4. Aquí van 10. Que los porritos y el alcohol, primos hermanos. ¿Vale? Que dice que yo con un porrito, es que me lo fumé ayer. Mira, hijo mío, tenéis que entender una cosa. El alcohol y las drogas tienen un ciclo. Ese ciclo es lo que tarda tu cuerpo en metabolizarlo. Y esto no es, estoy un par de horitas sin beber y ya estoy bien. Yo he hecho alcoholemias positivas después de haber dormido 8 horas. Haberle retirado el vehículo, haber venido por el vehículo 8 horas después y ha seguido dando positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no todo el mundo metaboliza el alcohol y la droga de la misma manera. Y tardas en metabolizar. Así que, por favor, cuando os hayáis fumado un porrito, cuando hayáis bebido, busca un conductor alternativo que no lo haya hecho, o llamar a alguien, o un taxi, o vamos andando, o lo prevengo de alguna manera. Pero no cojo el vehículo. Y ahora, a su porrito, le vamos a poner que está lloviendo, porque hoy está lloviendo. ¿Qué pasa cuando llueve? Que no estamos acostumbrados. Las distancias se alargan, las distancias de frenada. ¿Y qué pasa cuando uno ha fumado un porro o ha bebido? Que los reflejos se hacen más lentos. Con lo cual tienes todavía el doble de posibilidades de tropezar. ¿Qué ha pasado con esto? Pues veréis, cada uno de ellos lleva su papeleta. Resulta que él lleva su enfermedad controlada, pero tiene prisa y está lloviendo para todos, ¿eh? Está lloviendo para todos. Y en esas prisas, él está yendo más rápido de la cuenta en razón a la lluvia que está cayendo hoy. Tiene una serie de papeletas mucho más importantes que ella. Ella va atenta, va a su hora, va a su historia, y él tienen todas las papeletas del mundo. Ahora, ellos dos que van juntitos, van y tropiezan, ¿y con quién van a tropezar? Con ella, que no tiene nada de culpa y va por su camino. ¿Estáis entendiendo lo de las papeletas? Cada uno compra las papeletas que lleva, las decisiones que lleva. Si me duele la cabeza, tengo otra papeleta. Si me he tomado un jarabe para los mocos, un antihistamínico y me da sueño, tengo otra papeleta, porque mis reflejos no están igual. Si yo voy rápido y me decido saltarme el semáforo, o decido hacer un adelantamiento y me encuentro con Ramón por medio, porque llego tarde al trabajo, o porque el de delante va pisando huevo y yo tengo que llegar antes, estoy comprando papeletas. En el sorteo de la vida, no solo te toca a ti cuando juegas, también le tocan a todos los que están alrededor tuyo. ¿Alguna observación? ¿Alguno de vosotros es consciente de que cuando sale de casa toma decisiones? ¿De que esas decisiones tienen sus consecuencias?
y que no solo asumimos las consecuencias nosotros, sino que también puede haber consecuencias para los demás, ¿sí? Pues si habéis aprendido eso hoy, yo ya me doy por satisfecha. Muchísimas gracias. Os pido por favor a todos solamente un minuto de silencio, ¿vale? Un minuto de silencio para entre todos recordar y honrar a las víctimas de accidentes de tráfico, perdón, siniestros de tráfico, que nos quede claro, los siniestros de tráfico, ¿sí? Y una vez que finalice el minuto de silencio, dos compañeras vuestras van a tener el detalle de tocar una pieza musical y nada, espero que todo os haya gustado y sobre todo que os quede claro que los siniestros de tráfico quedan en nuestras manos, poderlo evitarlo, ¿vale? Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Miriam Gómez y Erika García van a interpretar una pieza muy cortita, dedicada a esta efeméride que hoy estamos celebrando. Estamos con Maribel Plaza, concejala de Movilidad. Bueno, cuéntanos qué papel considera que deben jugar los ayuntamientos en la prevención de siniestros de tráfico y qué importancia tiene preparar este acto en los colegios. Bueno, una de las funciones principales que tiene el ayuntamiento es poner a los institutos en contacto con este tipo de asociaciones para poder concienciar a los niños y a las niñas de la importancia de utilizar el patinete
o la importancia de respetar las señales de tráfico, de actuar como peatones de forma consciente, como ciclistas también, y por otra parte coordinar actuaciones con la Guardia Civil y con la Policía Local, siempre con el objetivo de que el tráfico sea fluido y que la gente cada vez esté más concienciada de la importancia de respetar las normas de tráfico. ¿Crees que los alumnos, después de escuchar todas estas declaraciones, van a tomar conciencia y cambiar sus hábitos en la carretera? Bueno, yo espero que sea un granito de arena. Somos de hábitos, no vamos a cambiar muchas cosas en las que hacemos, pero sí que cuando vamos conduciendo cojamos el móvil, o cuando van en la patineta o en la bicicleta y cojan el móvil, que se acuerden de esta historia, porque como bien han dicho los que han estado en la charla, no es solamente el daño que tú le haces a otra persona, sino que luego tú tienes que vivir con tu conciencia de lo que tú has hecho por tu irresponsabilidad. Así es que yo espero que esta charla pues sirva para que todos seamos más conscientes y nos demos cuenta de lo importante que es cuidar a los demás, de cuidarnos nosotros y lo valiosa que es la vida. Bueno, contadme qué esperáis que los jóvenes comprendan al escuchar experiencias de víctimas reales de tráfico. Pues lo que nosotros buscamos y queremos es que creen conciencia a la hora de moverse, tanto como conductores, pasajeros o peatón, que creen una escala de valores en cuanto a la movilidad, que esa movilidad sea respetuosa, que sea sostenible, que sea segura y que el número de personas que salen fatalmente dañadas, que se reduzca a cero. ¿Cuál crees que es el mayor cambio, ¿no?, que aún necesita nuestra sociedad para reducir todos estos siniestros de tráfico? Educación vial. Actos como el de hoy, ¿no? Sí, pero mucho. ¿Qué importancia tiene en realizar este tipo de actos, sobre todo en centros educativos? Pues es el principal caso, porque desde pequeños vamos educándonos, porque estos son los futuros conductores. Claro. ¿Y qué mensaje te gustaría mandar al alumnado, ¿no?, que se llevará después de este acto? Pues que tengan presente siempre que la movilidad es una cuestión de todo y que hacer un buen uso de ella es factible para todos. Esperemos que sí, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Antonio José Aguilar, agente de la Policía Local. Cuéntanos, ¿cuál dirías que es hoy el principal riesgo al que se enfrentan los jóvenes en materia de seguridad vial? Bien, bueno, pues uno de los principales riesgos en el que hemos hecho hoy mucho hincapié, pues evidentemente es por el uso imprudente del patinete eléctrico, ¿vale? Ya hemos explicado a los chavales cuáles son los riesgos que conllevan, en los numerosos accidentes de patinete eléctrico que estamos teniendo ya, incluso le hemos hablado de cifras de víctimas. El año pasado fallecieron 14 personas en accidentes de patinete eléctrico. Y tenemos ya una nueva ordenanza municipal en la que regula el uso del patinete y simplemente con hacer cumplir las normas del patinete eléctrico, pues vamos a evitar los accidentes de tráfico con mayor seguridad. Cuéntame por qué es importante realizar actividades como esta dentro de los centros educativos, sobre todo. Pues básicamente hoy conmemoramos el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico, pero qué mejor motivo que hacer una actividad de educación vial pues dirigida a los chavales, ¿vale? Hoy hemos tenido testimonios de víctimas de accidentes de tráfico que cuentan su vivencia. Ha participado la Policía Local contando el trabajo que hacemos como Policía Local en materia preventiva. Ha participado la Guardia Civil también explicando qué hacer en caso de accidentes de tráfico, cómo hay que reaccionar, ¿vale? Como bien he dicho antes, los testimonios de vida de las víctimas de accidentes de tráfico y sobre todo hacer ver a los chavales la importancia que tiene el respeto de las normas y el uso de la convivencia de las vías públicas con movernos con seguridad, es la clave. ¿Crees que estos jóvenes, después de escuchar estos testimonios y de ver el acto, tomarán conciencia y cambiarán sus hábitos en la carretera? Pues yo estoy convencido que seguro que algunos hemos convencido, porque he estado pendiente del alumnado y hay chavales que se han llegado a emocionar.
con las imágenes que hemos puesto, los testimonios, y algunos seguro que ha salido pensando que en sus manos está evitar los accidentes de tráfico, porque al final nos damos cuenta que todos los accidentes de tráfico se deben o a 3 factores fundamentales que hemos comentado: las distracciones, el exceso de velocidad y el consumo de drogas y alcohol. Esos son los 3 factores por los que por lo general se suelen producir los accidentes de tráfico graves. Pues esperemos que esto tenga la repercusión que merece. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, estamos con 2 alumnos del Instituto Fuente Lucena. ¿Cómo os llamáis? Víctor Navarro. Y Daniel Aranda. Bueno, contadme, ¿qué es lo que más os ha impactado de lo que habéis visto y escuchado hoy? Pues los casos reales como los de Ramón y la mujer que también había perdido a su hija por accidentes de tráfico. ¿Crees que esta actividad cambiará vuestra forma de actuar cuando usáis bicis, patinetes o vais como pasajero en un coche? Por mi parte, por lo menos sí, porque al fin y al cabo siempre nos hacen las típicas, charlas de no tomar estupefacientes, no consumir alcohol y tal, pero ya cuando vemos una charla tan real, en la que vemos casos reales de personas que han sufrido problemas a raíz de un accidente de tráfico, pues es mucho más impactante y yo creo que sí. ¿Qué importancia cree que tiene celebrar este tipo de actos en los centros educativos como este? Pues dar a conocer a todos los estudiantes y chavales que seamos conscientes de a la hora de que cuando tengamos un vehículo, que sepamos circular por la carretera y podamos prevenir este tipo de accidentes y de problemas que pueden ocurrir. Bueno, y por último, un mensaje que le quieras transmitir a tus compañeros y a los alumnos de otros centros sobre la importancia de la seguridad vial. Pues que tienen que tener muy en cuenta la seguridad vial, porque al fin y al cabo no es el hecho de voy a tomar estupefacientes, me lo voy a pasar bien, ¿no? Si tomas estupefacientes y usas un vehículo, por ejemplo, pues al fin y al cabo te puede llevar por delante la vida de otras personas inocentes, porque tú asumes ese riesgo al fin y al cabo de tomar estupefacientes, pero al que te llevas por delante no tiene por qué sufrir eso. Estupendo, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Gracias. Bueno, Manolo Aragón, director del Instituto Fuente Lucena, cuéntanos cómo has vivido este acto. Bueno, pues para nosotros la verdad es que ha sido un acto muy interesante y muy importante para el alumnado. Nosotros en este caso tenemos un salón de actos que caben unos 100 alumnos y hemos tenido que seleccionar unos grupos solamente de cuarto de la ESO. Pero pensamos que este tipo de charlas son tan importantes que se deben de hacer incluso para bachillerato, que son alumnos que tienen ya más edad y están más cercanos a poder usar pues ciclomotores o automóviles ya mismo que tendrán el carnet. Entonces, estas charlas de concienciación para que ellos vean la importancia que tienen pues tanto como peatones como conductores, pues respetar estas normas de seguridad vial y bueno, desde el instituto pues fomentamos todo este tipo de formación para que ellos en el futuro pues sean conscientes de los daños que pueden causar cuando tienen algún tipo de despiste, algún tipo de uso indebido de lo que son pues estos ciclomotores o los automóviles que ellos puedan utilizar cuando sean más mayores. ¿Y crees, después de haber escuchado todos estos testimonios de profesionales y de víctimas reales, crees que han tomado conciencia y van a cambiar sus hábitos en la carretera? Yo espero que algunos lo recuerden, porque sobre todo los testimonios de personas que han estado aquí, que han sufrido siniestros y han tenido una experiencia personal muy dura, como han contado aquí, yo creo que eso es una de las cosas que más les impacta a ellos y que tengan el recuerdo. Si en el futuro se tienen que poner a conducir un vehículo, sea un ciclomotor o sea un coche o sea un patinete, pues que tomen las medidas de seguridad y respeten esas normas de tráfico que tienen que respetar para evitar pues daños, como hemos visto, daños a ellos mismos y a terceros que a veces pues también se provocan en este tipo de situaciones. Es así, por desgracia. Esperemos que tenga la repercusión que merece. Muchas gracias. Gracias a vosotros.